Saludos estimados alumnos, vamos a trabajar en esta ocasión el tema de promedios del curso de aritmética tercero de secundaria. A ver, en promedios tenemos tres tipos, adicional se podría llamar cuatro tipos de promedios: promedio aritmético, promedio geométrico, promedio armónico y promedio ponderado. A ver, hay que familiarizarnos con cada uno de estos promedios, ¿no? ¿Cómo se resuelve? Promedio aritmético. En el promedio aritmético es el más conocido, chicos, es el más conocido. Promedio aritmético consiste en sumar todos los números que te den y dividirlo entre la cantidad de números que hay, ¿no? Esta es su fórmula. Para que se entienda un poco mejor, hay que hacer un ejemplo. Por ejemplo, si te piden el promedio aritmético de 3, 7 y 10, lo que tú tienes que hacer es sumarlos, o sea, 3 más 7 más 10, y dividirlo entre ¿cuánto? ¿Son cuántos números? Son 3 números, entonces dividirlo entre 3. Y te sale ahí 20 tercios. Esa sería el promedio de 3, 7 y 10, ¿no? El promedio aritmético de 3, 7 y 10. Ese es de 6.60 y algo. Listo. Entonces se suma y se divide entre la cantidad de elementos. Aquí tenemos ahora el promedio geométrico. Se saca la raíz n del producto de los términos que te den. A ver, vamos a ver con un ejemplo para que se entienda mucho mejor. Supongamos que queremos el promedio geométrico, ahora geométrico de, a ver, vamos a poner un número cualquiera, a ver, 5, 6 y 9, por ejemplo. Entonces, el promedio geométrico es sacar la raíz n. N es la cantidad de términos que hay. Como hay 3, se saca raíz cúbica. Si fueran 4, saca raíz 4, ¿no? Depende de la cantidad de términos. Entonces aquí, ¿qué es lo que tienen que poner acá? La multiplicación. 5 por 6 por 9. Y ahí siguen desarrollando. En este caso, como es un ejemplo, aquí va a salir una raíz inexacta, ¿no? Que tiene que calcular con calculadora y todo eso. Pero esa es la manera de resolver. Ya, si fueran 4 términos, ponerles 4. Son 5 términos, 5 números que te dan, sería raíz quinta. Y así, si fuera 2 números nada más, entonces sería raíz cuadrada. Listo. A ver, pasamos con promedio armónico. Es un poquito más trabajoso, pero también hay que saber solamente su fórmula. A ver, promedio armónico, esas ya son sus siglas, pH, es la cantidad de términos sobre la suma de las inversas. Un ejemplo. Por ejemplo, si te piden el promedio armónico de 2, 3 y 6, por ejemplo, ya puede ser de 2 números, de 3 números, de 4 números, la cantidad de números que te piden ahí en el problema, ¿no? Pero acá yo estoy haciendo un ejemplo con 3, a ver cómo se ve. Como son 3 términos, 1, 2, 3, arriba se pone 3. Son 3 números. En la parte de abajo, ¿qué se hace? Las inversas. Si es 2, la inversa será 1 medio. Si es 3, la inversa será 1 tercio. Si es 6, la inversa será 1 sexto.
Listo. Y así se sigue desarrollando. Acá hay un poquito de operaciones con fracciones, extremos y medios y así, ¿no? Pero esa es la manera de resolver. Listo, chicos. Ahora, acá hay un tipo de promedio ponderado, que es bien interesante y nos va a servir mucho en los ejercicios, en la mayoría de ejercicios que están en sus libros. Así que presten mucha atención. Promedio ponderado se caracteriza por tener promedios parciales, promedios aritméticos. Cuando hablan aquí de promedios aquí les están diciendo promedios, promedio 1, promedio 2, promedio final, se refieren a promedios aritméticos. Entonces, si te dan promedios parciales, o sea, varios promedios, y tú quieres hallar un promedio final, entonces esta es el esquemita que tienes que dominar. A ver, entonces tú vas a ordenar los promedios de esa manera, vas a ordenar las cantidades de esa manera. Luego, para resolver, vas a aplicar esta ecuación, vas a multiplicar aquí, sería promedio 1 por cantidad 1 más promedio 2 por cantidad 2 es igual a promedio final por cantidad final, le podemos decir. Listo, chicos. Y recuerden que esta n vendría a ser la suma de las cantidades parciales. Por ejemplo, si acá es 5 y acá es 8, aquí sería 13. ¿Ya? Como es el promedio final, toma la cantidad total, o sea, sumaría estas dos. Sumaría la cantidad 1 más la cantidad 2, te da listo. De esa manera podríamos desarrollar. Entonces, ya sé que no se entiende muy bien porque son puras letras, ¿verdad? Acá justamente tenemos un ejemplo. Aprovechamos, chicos, de avanzar en un ejercicio. El ejercicio 3. Justamente vamos a aplicar lo que nos dice el promedio ponderado. A ver. El promedio de 30 números es 18. Si extraemos 18 números, el promedio de los restantes es 30. Determina el promedio de los números extraídos. Si podemos ver, si podemos analizar, nos están dando varios promedios. Entonces, vamos a aplicar esto aquí. A ver, ¿cómo sería aquí? Aquí ponemos promedios. En esta parte vamos a poner promedios. Y en esta parte vamos a poner cantidad. A ver, chicos. Una recomendación acá, chicos. Primero identifiquen quién es la cantidad total. Mira, acá me dice el promedio de 30 números. Dice que de esos 30, esa es la cantidad total, creo ahorita. Vamos a ver bien acá. Dice, si extraemos 18 números, o sea, de esos 30 números que hay, voy a extraer 18 números. El promedio de los restantes, o sea, eran 30 números, le vas a quitar 18 números, te van a quedar 12 números. Se refiere al promedio de esos 12 restantes, es 30. Determina el promedio de los números extraídos. Listo, entonces el total de números sería 30. Entonces sería aquí. Empieza por el total. El total es 30. Aquí. El total sería 30 números. ¿Está? 30 números. Ya, y el promedio de esos 30 números me están diciendo que es
parciales, o sea, las partes. A ver, aquí, a ver. Dice, si extraemos 18 números, el promedio de los restantes es 30. ¿Cómo sería eso? El promedio es 30, dice. Pero ¿de cuántos? Dice, si extraemos 18. Vas a sacar 18 números. Si has sacado 18 números, ¿cuántos te quedan? 30 que había menos 18 que has sacado, te quedarían 12. Ese promedio de los 12 que han quedado, el promedio de los restantes es 30, me dice. ¿Y qué te pide? Determina el promedio de los números extraídos. A ver, recuerda que aquí tenía que dar el total, ¿verdad? Entonces aquí es 18, porque 12 más 18 es 30. Y el promedio de los que se han extraído es el promedio de esos 18. ¿Cuánto será? Esto es lo que te estarían pidiendo. ¿Listo, chicos? Esto es lo que te están pidiendo. Un poco confuso, ¿verdad? Entonces hay que practicar y practicar esta parte de acá. Nuevamente, un repasito. Sería el promedio de 30 números es 18. Aquí está. El promedio de 30 números es 18. ¿Por qué esto de aquí no lo coloco aquí? O no lo coloco aquí, o no lo coloco aquí. Es que esto es el total. 30 números hay en total. El mayor número, o sea, 30, se pone al final. ¿Listo? Y el promedio de esos 30 números es 18. Promedio, aquí, ¿no? Los promedios los estoy poniendo acá, en las cantidades abajo. Ya está. Ahora, aquí, ¿por qué 12? Porque dice, si extraemos 18 números, el promedio de los restantes es 30. O sea, el promedio de los 12, 30 menos 18 es 12, el promedio de esos 12 es 30. Y le están pidiendo el promedio de los restantes, que son 18. Listo. Ahora sí, chicos, vamos a resolver de esa manera. ¿Cómo se hace? 30 por 12 más x por 18 es igual a 18 por... Listo. Esto es lo que tenemos que resolver. Bueno, y aquí resolvemos, ¿no? 30 por 12 te da 360 más 18x es igual a 18 por 30 te da 540. 360 pasa restando a 540 y eso te saldrá, a ver, 180. Entonces el 18 que estamos dividiendo pasa dividiendo, entonces será 10. Listo, chicos. Entonces esa sería la respuesta. El promedio de los 18 números que se han extraído es 10. ¿Listo, chicos? Es 10. Muy bien. Ahora vamos a continuar con los otros ejercicios. A ver, chicos, tenemos aquí en el ejercicio 1 un esquemita de notas con su respectivo peso y me piden calcular el promedio ponderado de notas. A ver, chicos, para este tipo de problemitas hay una solución ya práctica, ¿no? Si se revisa en su libro, hay un ejemplo bien parecido y al toque puede desarrollar eso. Pero vamos a aprovechar para explicar el porqué de esa formulita, ¿no? ¿Por qué el promedio ponderado se resuelve de la siguiente manera, ¿no? A ver, hay que interpretar un poco el gráfico. Dice que nota es 10 y su respectivo peso es 2. Eso significa que hay como que si fueran dos notas
que valen 10. Eso significa peso doble. O sea que hay dos pruebas de 10. Esto significa peso triple, como si fuera que hubieran 3 notas de a 12. Peso 1, o sea, una única nota que vale 9. Y peso 4, que sería 4 notas que valen 8. Entonces, si eso de ahí lo pasamos así en uno por uno, ¿cómo sería? Peso doble, ¿no? 2 notas de 10. Entonces sería 10, 10. Así sería. Vamos a ponerlo así. 10, 10. Hay 2 notas de 10. Peso 3. Nota 12 de peso 3 significa que hay 3 notas de A12. Peso 1 de 9, o sea, un solo 9. Peso 4 de 8 sería 4 8. A ver, 8, 8, 8 y 8. Listo. Entonces, todas esas serían las notas. 2 notas de A10, 3 notas de A12, 1 nota de A9 y 4 notas de A8. Y al momento de pedirte el promedio ponderado, lo que tú tienes que hacer es simplemente hallar el promedio de esos números. Entonces, ¿cómo se calcula el promedio? Tu nota final será, tienes que sumar toditito, sumas toditito las notas y lo divides entre la cantidad de notas que haya. ¿Cuántas notas tienes? Tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 notas. Ya te puedes sumar aquí, ¿no? Aquí te da también el total, que son 10 notas. Ya, 10 notas. Para que no se olviden, vamos a poner así: 2 más 3 más 1 más 4. Listo, entonces resuelves arriba. ¿Cuánto te da? 20 más 36 tienes 56. 56 más 9 te da 65. Y 65 más 32 te da 97. Y abajo te da 10. Entonces sería 97 entre 10. La respuesta es 9,7. Ese sería el promedio de todas las notas. ¿Quién decir que ha jalado? Piña. Bueno, entonces, esta es como que la manera demostrativa, ¿ya? Demostrativa de cómo hacer el promedio ponderado. Chicos, ese es el significado. Ya si ustedes quieren hacerlo más rápido, lo único que hacen es hacer 10 por 2, más 12 por 3, más 9 por 1, más 8 por 4, y todo eso entre la suma de todos los pesos. ¿Ya? Y así normalizando, ¿no? A ver, vamos con el ejercicio número 2. Determinar dos números sabiendo que el mayor y el menor promedio son 7 y 40 céntimos respectivamente. Entonces, están hablando de mayor y menor promedio. ¿A quiénes se refiere? Hay que recordar en la teoría de su libro, ya hay que ver un poquito, cuando me hablan de mayor promedio es el promedio aritmético. ¿Ya, chicos? Acá vamos a escribir así de esta manera: el promedio aritmético le gana al promedio geométrico y el promedio geométrico le gana al promedio armónico. Esto como recordatorio. ¿Listo? Entonces, cuando te habla de mayor promedio se refiere al promedio aritmético y el menor promedio se refiere al promedio armónico. Entonces, están hablando de dos números. A ver, entonces, obviamente esos son los dos números que me están pidiendo. Entonces, no sabemos, hay que colocarle dos letras, letra A y letra B.
Entonces, sería así. Sean los números, vamos a colocarle A y B, ¿ya? No sabemos. Entonces, por dato, la información del problema me está diciendo que su mayor promedio correspondería a 7, ¿verdad? Y el menor promedio correspondería a 40 céntimos. ¿Y qué es el mayor promedio? El promedio armónico, ¿no? Es el promedio mayor de todos. Entonces, el promedio aritmético, ¿no? El promedio aritmético de esos dos números, o sea, de A y de B, por dato, tiene que ser 7. Y el menor promedio, que sería el armónico, ahora sí, de esos mismos números, debe ser 40 céntimos. Listo. Ahora sí hay que desarrollar cada uno de esos. El promedio aritmético es bien simple, ¿no? Son dos números. Lo que se va a hacer aquí es sumar. El promedio aritmético se suma y se divide entre, son 2. Entonces, 2 es igual a 7. Entonces, el 2 que está dividiendo pasa multiplicando y te queda que A más B es 14. Listo. O sea que los dos números tienen que sumar 14. ¿Ya? Eso es un avance. Ahí tenemos un avance. Ahora vamos a ir con el otro dato. El promedio armónico de dos números, ¿cómo se desarrolla? Se desarrolla de la siguiente manera. Recordando la teoría, como son dos cantidades, se ponen 2 arriba y abajo, ¿qué se pone? La inversa del primero, o sea, 1 sobre A, más la inversa del segundo, 1 sobre B. Eso es igual a 40 céntimos. Listo, desarrollamos acá un costadito, acá nomás mejor. Tenemos 2 sobre, aquí hacemos hojita, A más B sobre AB sería, ¿no? A más B es igual a 40 céntimos. Listo, acá continuamos a un costado. Haciendo extremos y medios, el 2 se multiplica con el AB, ¿no? Sería entonces que 2AB es sobre A más B. Allá, acá una vez aprovechamos. A más B, ¿cuánto vale? A más B ya sabemos cuánto vale. A más B vale 14. Entonces aquí ponemos 14 de una vez. Es igual a 40 céntimos. Listo. Y aquí podemos simplificar. Podemos simplificar, chicos. Bien, abajo tienen séptima y séptima. Séptima 1, séptima 2. Este 2 con de abajo con este de arriba también se puede simplificar. Así que te ha quedado que AB es igual a 40. AB es igual a 40. Este sería tu segundo avance. Listo, chicos. Y ahora, para llenar los números, simplemente tenemos que buscar dos números que sumen 14 y que al mismo tiempo esos dos mismos números multiplicados, ¿no? Cuando están juntos significa que están multiplicados, ¿no? De 40. ¿Y quiénes son esos números entonces? A ver, buscamos dos números que sumados me den 14 y que multiplicados me den 40. Es bien fácil, ¿no? Estamos hablando de 10 y 4. 10 más 4 es 14 y 10 por 4 es 40. Listo, chicos. Entonces, esa sería la respuesta. Esos serían los dos números que nos están pidiendo. A ver, aquí en el ejercicio número 4. Dice, de un grupo de 7 personas, ninguna
ninguna es menor de 19 años. A ver, esta partecita de acá hay que repasar. Ninguna es menor de 19 años. Quiere decir que todos tienen de 19 para arriba. ¿Ya? Dice que ninguna es menor de 19. O sea, nadie tiene 18, 17, nadie. Puede tener de 19 para arriba. Chicos, eso significa esa edad. Ahora dice, si el promedio aritmético de las edades es 24 años, ¿cuál es la máxima edad que puede tener una vez? A ver, si se fijan en el libro también hay un ejemplo bien parecido. ¿Ya? A ver, ¿cómo sería? Hay 7 personas, entonces hay 7 edades. La voy a representar de la siguiente manera, chicos. Persona 1, así le vamos a poner, más persona 2, más persona 3, así sucesivamente hasta persona 7. ¿Listo? Me dicen que el promedio aritmético es 10. A ver, acá, disculpen, aquí el promedio aritmético es 24. Como me están diciendo promedio aritmético, yo ya estoy aprovechando de aplicar su fórmula. Su fórmula de aritmético es sumar y dividirlo entre la cantidad, ¿no? Como son 7 personas, lo divide entre 7. Y me está diciendo que es 24 años. Listo. El 7 pasa multiplicando. Entonces te quedaría que x1 más x2 más así sucesivamente hasta más x7 es igual a 24 por 7 te da 168. ¿Listo? Ahora la pregunta es, ¿cuál es la máxima edad que puede tener una de ellas? Una de ellas. Tú puedes elegir cualquiera. A ver, yo voy a elegir la x sub 1. Entonces, yo quiero hallar cuánto vale x sub 1. Si yo quiero x sub 1, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pasar las otras edades, despejar x sub 1, ¿verdad? Dejarla solita. Entonces, las otras las mando para este lado. Sería menos x sub 2, menos x sub 3, menos x sub 4 y así sucesivamente hasta menos x sub 7. Listo. Ahora entra la parte de análisis, chicos. Hay que analizar. Te están pidiendo cuál es la máxima edad que puede tener una de ellas. O sea, esto que he elegido tiene que ser lo máximo posible. O sea, ¿cómo hago que esto sea máximo? Un razonamiento, chicos. Para que esta cantidad sea máximo, esta cantidad de acá tiene que ser mínimas. ¿Por qué? Porque si a 168, que ya es un número fijo, le quitas algo pequeño, mientras más pequeño sea lo que le quites, esta cantidad va a ser más grande. Pero ponte que a esta cantidad le quites bastante. Si a 168 le quitas bastante, esto se convertiría en mínimo. ¿Ya? Entonces, yo quiero máximo. Si yo quiero una cantidad máxima, tengo que, a 168 tengo que quitarle lo menor posible. ¿Ya? Entonces tengo que hacer que todo esto sea mínimo. Tiene que ser mínimo. A 168 tengo que quitarle lo más poquito posible para que esto sea máximo. Chicos, entonces, ¿cuáles son lo mínimo que pueden, la mínima edades, ¿no?, que pueden tener los otros? Y ahí está justamente este dato que nos va a servir. Ninguna es menor de 19. ¿Qué quiere decir? Que todos tienen de 19 para arriba. Entonces, ¿cuál será la mínima edad que pueden tener ellos? Si tienen de 19 para arriba, todos 19. Bueno, todo 19. Todo 19. Todo 19. Entonces, te quedaría que el x1 máximo sería 168 menos 19 por cuánto?
Eran 7, aquí hay 1, entonces quedan 6 acá, ¿no? Menos 19 por 6. 19 le quitas 6 veces. O sea, 168 menos 114. Y eso te da 54. Listo. 54 es la máxima edad que puede tener uno de ellos. Listo, chicos. Eso fue el problema número 4. Ahora vamos con el ejercicio número 7. A ver, aquí en el ejercicio número 7 te dice que el promedio aritmético de 15 números es 80. Si le agregamos 5 nuevos números a los anteriores, el promedio aumenta en 20. Aumenta en 20. ¿Cuál es la suma de los 5 números? Interesante este problema. Chicos, aquí tenemos varios promedios, así que nos ayudará bastante este esquema. Miren, aquí vamos a poner, en esta fila vamos a poner cantidades, cantidad, ¿no? Y aquí promedio. Miren aquí. Primero dice que el promedio aritmético de 15 números es 80. De 15 números, el promedio aritmético de 15 números es 8. Listo. Dice, si le agregamos 5 nuevos números, le vas a agregar 5 nuevos números. 5 nuevos números. 5 nuevos números. A los anteriores, dice, el promedio aumenta en 20. ¿Ya? O sea que el promedio aumenta en 20. ¿Qué quiere decir eso? Aquí no vas a poner 20. Ojo, aquí no vas a poner 20. Esto no sabemos cuánto es. Vamos a poner un X. El promedio aumenta en 20. Si eran 15 y tú le agregas 5 números, entonces ahora serán 20 números. Y el promedio aumenta en 20, te dice. O sea, que se refiere que el primer promedio al inicio era 80. Al agregarle estos 5 números, el promedio aumenta en 20. O sea, será 80 más 20, 100. Listo, chicos. Repasamos. El promedio aritmético de 15 números es 80. ¿Ya está? Si le agregamos 5 nuevos números a los anteriores, ¿listo? Fíjense que te están diciendo 5, le agregas 5 nuevos números, pero no te está diciendo el promedio de esos 5 números. Por eso aquí estoy poniendo una incógnita. Lo que sí te está diciendo que el promedio aumenta en 20. O sea, que se supone que al aumentar los 5 números ya son 20. Cuando ya hay 20 números, el promedio de esos 20 números ya va a aumentar en 20. O sea, como era 80 más 20 es 100. Listo, chicos, entonces ahora sí vamos a resolver. ¿Qué hacemos? 15 por 80, eso está en la teoría, chicos. 15 por 80 más 5 por X, se multiplica estos dos, es igual a 20 por 100. Resolvemos esa ecuación. Aquí nos da, a ver, 1200, aquí nos da 2000, pasa restando, sería 800 y X vale 160, ¿no? 800 entre 5 te da 160. Listo. ¿Esto qué quiere decir, chicos? Esto es el promedio, esto representaría el promedio de esos 5 números. Pero a mí no me piden el promedio, me piden cuál es la suma de los 5 números. Entonces, ¿cómo hago? Igualito que acá más o menos, chicos. Como son 5 números, yo lo voy a representar así. X1 más X2 más X3
más x4 más x5 entre 5, porque son 5 números, es igual a 160. ¿Ya está? El promedio de esos 5 números, aquí está, el promedio de los 5 números, ahí están los 5 números, entre 5, me da 160. Listo, chicos, eso es lo que me ha salido. Entonces, a mí me están pidiendo cuál es la suma de los 5 números. O sea, te están pidiendo esto de arriba. Entonces, nada más que tienes que hacer: x1 más x2 más x3 más x4 más x5 es igual a 160 por 5 sería 800. Y esa es la respuesta. ¿Listo? Entonces, para calcular la suma de esos 5 números, yo primero tendría que tener el promedio de esos 5 números. Teniendo esto, ya recién me salió la suma de los 5 números. Listo, muchachos. Entonces, con estos ejercicios se guían, ¿no? Ven más o menos para poder resolver los ejercicios de la tarea. Muy bien.